Bombas centrífugas. Introducción. Las bombas centrífugas son máquinas hidráulicas ampliamente utilizadas. Se emplean en sistemas de abastecimiento de agua, plantas industriales, riego agrícola y en generación de energía, debido a su capacidad para mover grandes volúmenes de líquido de manera eficiente. Convierte la energía mecánica en energía cinética e hidráulica para transportar líquidos. Funcionan mediante un impulsor que acelera el fluido y lo expulsa radialmente, transformando la energía rotacional en presión y velocidad para facilitar el transporte de líquido. Se destacan por su simplicidad y eficiencia y bajo costo. Su diseño es relativamente sencillo, lo que facilita el mantenimiento y reduce costos operativos. Además, son altamente eficientes en aplicaciones de caudal elevado y líquidos de baja viscosidad. ¿Qué es una bomba centrífuga? Uso de la bomba centrífuga. El impulsor, al girar a alta velocidad, acelera el fluido y lo expulsa radialmente hacia el exterior, generando presión y facilitando su transporte. Conversión de la energía. La bomba transforma la energía rotacional del impulsor en energía hidráulica, lo que permite el movimiento eficiente del líquido a través del sistema. Aplicaciones industriales y civiles. Se emplean en sistemas de abastecimiento de agua, plantas industriales. Como lo hemos dicho anteriormente, el principio de funcionamiento de una bomba centrífuga se basa en que el fluido entra axialmente al centro del impulsor. El impulsor lo acelera y lo lanza radialmente hacia el exterior, y la carcasa lo que hace es convertir la velocidad en presión. Siguiente, vamos a ver un video más específico acerca sobre el principio del funcionamiento de la bomba centrífuga. Las bombas centrífugas son los dispositivos de bombeo preferidos en el mundo hidráulico. En este video veremos el concepto de trabajo de las bombas centrífugas. En el corazón del sistema está el impulsor. Tiene una serie de paletas instaladas en el interior de obenques. El impulsor siempre está inmerso en agua. Cuando se hace rotar el impulsor, hace que el líquido que lo rodea también rote. Esto imparte fuerza centrífuga a partículas de agua, y el agua se mueve rápidamente hacia afuera. Como la energía mecánica rotacional es transferida al fluido, a la descarga del impulsor, tanto la presión como la energía cinética del agua se elevará. En el lado de succión, el agua se está siendo desplazada, así que la presión negativa será inducida en el ojo. Dicha baja presión ayuda a succionar una corriente de agua fresca de nuevo en el sistema. El impulsor es instalado dentro de una carcasa. Así, el agua que se mueve hacia afuera será recolectada dentro de él y se moverá en la misma dirección de rotación del impulsor para descargar la boquilla. Aquí se puede notar una especialidad de la carcasa. Tiene un aumento de superficie a lo largo de la dirección del flujo. Dicha área creciente ayudará en el alojamiento de la corriente de agua que acaba de ser agregada, y también ayudará a reducir la velocidad del flujo de salida. La reducción de velocidad del flujo resultará en un aumento de la presión estática, la cual es requerida para superar la resistencia del sistema de bombeo. Acá se puede ver más detalles de las paletas dentro del impulsor. Son paletas curviadas hacia atrás, con una configuración de ojo de última generación. Esta paleta se extrae de un modelo de bombeo Kirloskar. Aquí podemos observar el conjunto de componentes principales que forman la bomba centrífuga. Los tipos de impulsores en bombas centrífugas nos ayudan a determinar su eficiencia y capacidad para manejar distintos tipos de líquidos. Como por ejemplo tenemos el impulsor abierto que tiene paletas expuestas, lo que facilita su mantenimiento y limpieza. Es ideal para líquidos que contienen sólidos en suspensión como aguas residuales
o fluidos industriales con partículas. En el segundo tenemos el impulsor semiabierto, que ofrece un equilibrio entre eficiencia y facilidad de limpieza. Tiene una cubierta parcial que mejora la resistencia mecánica y reduce la recirculación del fluido, lo que hace adecuado para líquidos con pequeñas cantidades de sólidos. Y tenemos el impulsor cerrado, que es el más eficiente, ya que sus paletas están completamente cerradas entre dos discos. Se usa parcialmente con líquidos limpios, con aguas potables o fluidos industriales sin partículas, ya que minimiza pérdidas de energía y mejora el rendimiento hidráulico. Las bombas centrífugas se pueden clasificar según su número de etapas y la dirección del flujo del líquido. Primero tenemos la monoetapa. Estas bombas tienen una sola etapa de impulso, lo que significa que el fluido pasa por un único impulsor antes de ser expulsado. Son ideales para aplicaciones donde se requiere un caudal elevado, pero no una presión excesiva, como en sistemas de abastecimiento de agua y riego agrícola. Como segundo tenemos la multietapa. Incorpora varios impulsores en serie, lo que permite alcanzar presiones más altas. Son utilizadas en aplicaciones industriales y de generación de energía, donde se necesita transportar líquidos a grandes alturas o distancias. Tenemos la de flujo radial, axial y mixto. Radial es el fluido es expulsado perpendicularmente al eje del impulsor, lo que genera una mayor presión. Se usa en sistemas de bombeo de agua en procesos industriales. Tenemos la axial, que es un fluido que se mueve en paralelo al eje del impulsor, proporcionando un caudal elevado con menor presión. Se emplea en aplicaciones como drenaje y circulación de agua en grandes volúmenes. Y tenemos el mixto, que combina características de los dos anteriores, ofreciendo un equilibrio entre presión y caudal. Se usa en sistemas de refrigeración y plantas de tratamiento de agua. Las curvas características de una bomba centrífuga permiten analizar su rendimiento y comportamiento en distintas condiciones de operación. Por ejemplo, tenemos la altura versus el caudal. Esta representa la relación entre la altura manométrica generada por la bomba y el caudal de líquido bombeado. En bombas centrífugas, la altura disminuye a medida que el caudal aumenta, lo que influye en la selección de la bomba para una aplicación específica. Como segundo tenemos la potencia absorbida versus el caudal. Indica la cantidad de energía que la bomba consume en función del caudal. A medida que el caudal aumenta, la potencia absorbida también suele incrementarse debido a la mayor resistencia hidráulica. Eficiencia versus caudal. Muestra el rendimiento de la bomba en diferentes condiciones de operación. Existe un punto máximo en la eficiencia. Este punto se denomina BEP, donde la bomba opera a menor consumo de energía y mejor desempeño. El NPSH requerido versus el caudal es la presión mínima necesaria en la entrada de la bomba para evitar cavitación. A medida que el caudal aumenta, el NPSH requerido también suele incrementarse, lo que puede afectar la estabilidad del sistema. Como ventajas tenemos que son económicas y sencillas y fáciles de hacer mantenimiento. Son eficientes para caudales grandes. La desventaja es que tienen una baja capacidad de manejo de fluidos viscosos y no son autocebantes. Aquí tenemos aplicaciones comunes, ya anteriormente dichas. También tenemos que tener unas ciertas consideraciones para la selección de las bombas centrífugas para poder asegurar su eficiencia y funcionamiento óptimo. Como primero tenemos el caudal y la altura requerida. Determinan la capacidad de la bomba para mover el fluido a la velocidad y presión necesarias. La altura manométrica influye en la potencia requerida para el bombeo. El tipo de fluido, la viscosidad y el contenido de sólidos afectan el rendimiento de la bomba. Los fluidos viscosos requieren bombas con impulsores específicos, mientras que los sólidos pueden generar desgaste o bloqueos si la bomba no está diseñada para manejarlos. También debemos tener en cuenta las temperaturas y presión de trabajo. La temperatura del fluido puede afectar los materiales de la bomba y su resistencia mecánica. La presión de trabajo influye en la selección de componentes como sellos, válvulas, para evitar fugas o fallos estructurales. Y por último tenemos el NPSH disponible.
es la presión mínima en la entrada de la bomba para evitar cavitación, un fenómeno que puede dañar el impulsor y reducir la eficiencia del sistema. La correcta evaluación del NPSH requerido y el NPSH disponible es clave para evitar problemas operativos. ¿Qué es cavitación? La cavitación es un fenómeno hidráulico que ocurre cuando la presión del fluido cae por debajo de su presión de vapor, lo que provoca la formación de burbujas de vapor en el líquido. Si la presión del lado de succión del impulsor baja por debajo de la presión de vapor del agua, un fenómeno peligroso puede ocurrir. El agua empezará a hervir formando burbujas de vapor y dañará el material impulsor a través del tiempo. Este fenómeno es conocido como cavitación. Mientras más cabeza de succión, menos debe ser la presión del lado de succión para levantar el agua. Este hecho le pone un límite a la máxima cabeza de succión que la bomba puede tener. También debemos tener en cuenta el mantenimiento preventivo de las bombas centrífugas. Como primero debemos tener en cuenta la revisión periódica del impulsor y sellos. También tenemos que tener en cuenta el monitoreo de vibraciones y los ruidos, como la lubricación de cojinetes y la alineación del eje. Comparación con bombas de desplazamiento positivo, caudal variable versus constante. Las bombas centrífugas tienen un caudal variable que depende de la presión y la resistencia del sistema, mientras que las bombas de desplazamiento positivo ofrecen un caudal constante independientemente de estas variaciones. No son autocebantes versus sí lo son. Las bombas centrífugas no pueden iniciar el bombeo sin estar llenas de líquido previamente, mientras que las bombas de desplazamiento positivo pueden succionar el fluido sin necesidad de llenado previo. Eficientes a grandes caudales versus eficientes a alta viscosidad. Las bombas centrífugas son adecuadas para mover grandes volúmenes de líquido de baja viscosidad, mientras que las bombas de desplazamiento positivo son las más eficientes al manejar fluidos viscosos como aceites o lodos. Flujo continuo versus pulsante. Las bombas centrífugas ofrecen un flujo de líquido continuo y uniforme, mientras que las bombas de desplazamiento positivo generan un flujo pulsante debido a su mecanismo de operación. Y por último tenemos las conclusiones. La primera es: las bombas centrífugas son fundamentales en múltiples sectores, como lo es en los sistemas de abastecimiento de agua, plantas industriales que se basan en la química, petróleo, alimentos, el riego agrícola y plantas de energía, y muchas más. Como segunda tenemos el rendimiento y el mantenimiento. La eficiencia de estas bombas depende de una correcta selección basada en factores como caudal, altura requerida, tipo de fluido y presión de trabajo. Además, el mantenimiento preventivo, como la revisión del impulsor, lubricación de los cojinetes y el monitoreo de variaciones, es clave para su funcionamiento óptimo. Y la tercera es ideal para líquidos limpios y caudales elevados. Son especialmente eficientes en el manejo de grandes volúmenes de líquido de baja viscosidad, lo que lo hace adecuadas para las aplicaciones donde se requiere un flujo continuo y uniforme.